pero muy buenas noches. Nuevamente le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, amigos, familiares, vecinos, conocidos, hermanos de nuestra Iglesia Identidad Pentecostal. Le damos la bienvenida nuevamente a un tiempo con la palabra de Dios, dándole gracias al Señor por este maravilloso momento que nos permite vivir, compartir a través de su gracia juntamente con ustedes, dándole gracias al Señor también de que ustedes también estén allí escuchando la palabra del Señor, dándonos la bienvenida también en su hogar, ¿no es cierto? Allí de poder compartir la palabra del Señor, de un tiempo con la palabra de Dios allí en su hogar, junto con su familia, o quizás en su soledad, quizás a la mañana se levanta para ir a trabajar y desayunando, sintoniza allí nuestra transmisión, dándole gracias al Señor por esta bendición que Él nos permite de poder acercarnos a ustedes, de poder llevarles el mensaje de la palabra de Dios, para que ustedes también puedan desarrollar, crecer en fe. Es importantísimo que podamos desarrollar la fe en nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña que somos salvos por la gracia del Señor a través de la fe. Mire qué importante, mis amados hermanos, que es la fe. Así que damos gracias al Señor que en este tiempo nos permite poder compartir con ustedes estos principios de fe, estos principios de la palabra del Señor que estamos estudiando, que estamos observando, que estamos allí mirando, ¿no es cierto? Siempre para tratar de hacer lo mismo, para tratar de hacer igual como hicieron aquellas personas, de lo cual quedó plasmados sus testimonios en la palabra del Señor, que por fe recibieron bendiciones del Señor, y todo lo que dice allí la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que dice que conquistaron reino, apagaron fuegos tremendos, taparon bocas de leones y pusieron en fuga ejércitos extranjeros a través de la fe. Qué importante entonces, mis amados hermanos, que nosotros podamos mirar todos esos testimonios y aprender de ellos. Ya sabiendo, ¿no es cierto? Capítulos anteriores estamos viendo en donde la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos enfocamos en la fe. Queremos edificar nuestra fe, queremos que nuestra fe se desarrolle. Y como hemos visto en capítulos anteriores, aún quizás en contextos en donde no se nos es favorable el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, pero allí la fe crece, allí la fe puede ser desarrollada, allí es en donde el Señor se glorifica, donde el poder de Dios es derramado. Así que le damos la bienvenida nuevamente a todos y cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga ricamente. Saludamos a todos nuestros hermanos de nuestra Iglesia Identidad Pentecostal, junto con todos sus anexos. Saludamos a nuestros obreros, obreras de la casa del Señor, que el Señor bendiga rica y gloriosamente. Nuestros anexos también allí subiría, Soliverde, que el Señor bendiga rica y gloriosamente. Y bueno, estamos para compartir la palabra del Señor. Estamos para compartir el mensaje del Señor en un tiempo con la palabra de Dios. Les recordamos también siempre invitándolo a nuestros servicios presenciales los días domingos a las 10 y a las 6 de la tarde. También tenemos servicio, así que le invitamos para poder recibirle lo más cordialmente posible, lo más humanamente bien que podamos hacerlo, pero siempre enfocado en que usted viene a encontrarse con el Señor. Es bueno que los hermanos lo vamos a recibir, vamos a tratar de hacerlo sentir como en su casa, pero aquí lo importante, aquí lo maravilloso es que usted pueda no solamente encontrarse con el hermano sultano, con la hermana, sino que usted pueda venir y recibir lo mismo que un día recibimos nosotros, lo mismo que un día encontramos nosotros en la presencia, en la iglesia del Señor nos encontramos con su presencia, y es por eso que aquí nos quedamos, y es por eso que hoy estamos aquí para contarle también a ustedes lo que un día nos pasó a nosotros de habernos encontrado con la presencia del Señor, para que usted también pueda tener esa misma bendición, esa misma experiencia. Recuerden siempre la dirección de nuestra iglesia, la Bardén 290, allí en
en nuestra página de Facebook usted va a encontrar todos los datos, todo lo que usted necesita saber, e incluso puede contactarse a través de la casilla de Messenger para que si tiene alguna pregunta, alguna duda y necesita algún tipo de asesoramiento o incluso alguna visita, si alguno de ustedes quizás nos está viendo allí por las redes sociales y necesita alguna visita de parte del hermano Dani, el hermano Dani está dispuesto a ir a visitarle, si usted lo desea, si usted lo anhela, yo puedo acercarme, hablar con usted, darle asesoramiento, y que sea todo para bendición, ¿no es cierto? Así que les animamos siempre a poder acercarse a la casa del Señor. Una gran bendición, mis amados hermanos, que en este tiempo, ya hace unos cuantos meses que estamos aquí en un tiempo con la palabra de Dios y bueno, nos sentimos bendecidos por el Señor, que el Señor siga bendiciendo estas transmisiones, también como las transmisiones de nuestros cultos de las hermanas de las mujeres y nuestros cultos centrales de los días domingos que también van allí por internet. Les recordamos que también estamos en YouTube, en Instagram, por todos lados la palabra del Señor, mis hermanos, por todos lados llevando el mensaje del Señor, que el Señor bendiga ricamente, que el Señor bendiga nuestro ministerio de multimedia, nuestros hermanos que están siempre allí trabajando para hacer posible que nosotros hoy podamos entrar en su hogar, que el Señor les bendiga ricamente. Y bueno, y vamos a ir a la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a ir a estos principios de fe que estamos compartiendo con ustedes y hay una historia que me encanta. Hay una historia que me encanta y que he aprendido muchísimo sobre esta historia. Una historia muy conocida por nosotros los creyentes. Y es la historia de una mujer que se encontraba ella enferma y que yo siempre uso esta historia, la pongo como ejemplo, ¿no es cierto? Dice que esta mujer estaba ya enferma, que tenía una enfermedad incurable y que Jesús estaba allí pasando por su ciudad y que esta mujer se acercó al Señor a tocar el borde del manto del Señor y que inmediatamente ella quedó sana de su enfermedad, ¿no es cierto? Y allí ella establece un diálogo con el Señor Jesucristo, a lo cual el Señor le dice que la fe de ella la había hecho salva de su azote, de su enfermedad. Y el Señor le dijo, ve en paz por causa de su fe, ¿no es cierto? Y como decíamos hace un rato, cuando leemos en la palabra del Señor estos testimonios de fe, de gente que obró por fe, hacemos bien nosotros en enfocarnos allí, en mirar qué pasó, qué sucedió y cómo esta gente obtuvo bendiciones del Señor, porque también anhelamos bendiciones del Señor. Yo también anhelo bendiciones del Señor. Yo también quiero aprender de estas situaciones, de estos testimonios de la palabra del Señor que la Biblia nos deja para, haciendo del mismo modo, poder recibir también como ellos recibieron bendición. Y bueno, esta historia la vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, verso 21. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué bendición
Qué maravillosa historia, mis amados hermanos. Y fíjense cómo termina esta historia de esta mujer que se acercó a la presencia del Señor Jesucristo con una finalidad, con una meta de tocar la presencia del Señor, de recibir de la presencia del Señor una bendición que ella estaba necesitando, que ella estaba anhelando. En su humillación ella se acercó al Señor para recibir esta bendición. Y podemos empezar con este mensaje. Vamos a empezar por el final, porque me encanta en donde el Señor le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y quedó sana de su azote. Imagínense, pónganse en los zapatos de esta mujer, que en aquellos tiempos ella no podía acercarse, no podía estar dentro de la ciudad, dentro de las leyes que tenía el pueblo de Israel. Ella no podía acercarse, ni menos que menos podía acercarse a un rabino, ni menos que menos, mucho menos tocarla, acercarse a ellos. Ella no podía estar ahí. Aún a riesgo de que ella sea apedreada, ella se acercó al Señor con una finalidad. Ella se acercó al Señor porque estaba necesitando del Señor. Y al recibir ella su milagro, al recibir su bendición, al quedar sana de su azote, la Biblia llama a esta situación que ella le estaba pasando un azote. Al ser sana de su azote, no solamente es sana ella de su enfermedad física, sino que también es sanada por el Señor con el poder de la palabra del Señor, porque el Señor le dice hija. El Señor le dice hija a esta mujer. Imagínense, mis amados hermanos, cuántas oportunidades, cuántas ocasiones a veces pasan en nuestra vida que estamos queriéndonos acercar al Señor, o que no conocemos al Señor y nos hallamos lejos de la presencia del Señor, nos hallamos lejos de ese lugar en donde el Señor señorea, en donde el Señor gobierna, y no sentimos quizás la presencia del Señor, o no sentimos quizás en nuestro espíritu la palabra del Señor. Pero cuando nosotros logramos acercarnos al Señor, el Señor nos sana, el Señor nos restaura, el Señor nos bendice. Y lo primero que Él le dice, y Él le dijo, hija, lo primero que el Señor restaura en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos, es su corazón, es de saberse amado por nuestro Padre Celestial, es saber que Él es nuestro Padre, es que nos podemos nosotros acercar a Él, porque imagínense que esta mujer se acercó para recibir una sanidad en su cuerpo, pero recibe más de lo que ella fue a buscar. Del mismo modo, nosotros en este tiempo, si obramos como esta mujer que dice, el Señor le dijo, tu fe, palabras del Señor Jesucristo. El Señor miró, Él evaluó todos los pasos que dio esta mujer y le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, hija mía. Qué glorioso, ¿no es cierto?, que cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor y podamos recibir del Señor, podamos acercarnos al Señor buscándole a Él. En el capítulo anterior de nuestro tiempo con la palabra de Dios, hablábamos de cómo nos acercamos a la presencia del Señor, o con qué intención nos acercamos a la presencia del Señor. Esta es la manera correcta, mis hermanos. Esta es la manera correcta. Aquí dice la Biblia, fíjese, en el contexto de esta historia, había mucha gente, multitud que lo apretujaban al Señor, a sus discípulos. El Señor primero atiende la necesidad de este hombre Jairo, que dice que este hombre era un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, y que este Jairo le ruega al Señor y se lo lleva a la casa, y arranca Jesús en caravana, así con los discípulos, Jairo y toda la multitud, ¡pum!, a la casa de Jairo. Y en medio de todo eso aparece esta mujer, en medio de todo ese contexto aparece esta mujer. Eso nos enseña que hoy usted y yo
nada ni nadie nos puede poner un límite, nos puede frenar en entrar en la búsqueda de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para recibir del Señor lo que necesitamos o soluciones para las situaciones en las que estamos pasando. Nada ni nadie nos puede detener ese encuentro personal con el Señor. Ahora, lo que sí, como hablábamos en la otra vuelta, cada uno debe mirar cómo se acerca al Señor, porque debemos acercarnos al Señor, enfocado al Señor. Ya hablamos de esto en la otra vuelta. Muchísima gente que estaba allí, las multitudes que estaban allí, no recibieron nada del Señor. ¿Por qué? Porque estaban en otra cosa, ellos estaban mirando otra cosa. Había mucha gente ahí. Quizás incluso estarían los fariseos, quizás incluso la gente estaría mirando a ver con qué lo podrían acusar a Jesús, porque era lo que se acostumbraba en aquel entonces. En vez de acercarse como esta mujer, estaban allí de testigos nada más. Pero cuando alguien se acercó a la presencia del Señor como esta mujer y que el Señor le dijo, tu fe te ha hecho salva, nosotros debemos mirar, aprender, mis amados hermanos, de estos testimonios. Hay muchos testimonios en donde el Señor, después de que hizo una obra, que hizo un milagro, le dijo, tu fe. Entonces nosotros debemos mirar ahí cómo ellos obraron y cómo ellos recibieron de parte del Señor a través de la fe, porque estamos por fe para acercarnos a la presencia del Señor, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Dios existe, que Dios es real, que el Señor está allí. Y no solamente que creemos que Dios existe, que Dios es real, sino que una vez que creímos, una vez que sabemos que el Señor es real, que lo creemos en nuestro corazón, empezamos a recibir la presencia del Señor, recibimos de la presencia del Señor el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, y ya no hay nada ni nadie que pueda mover nuestra fe. Ya no hay ninguna circunstancia ni nada creado que nos pueda separar de la fe en el Señor, porque hemos recibido la verdad del Señor. Entonces nos acercamos al Señor con fe, mirando estos testimonios, viendo cómo hacían esta gente. Y fíjese, ¿por qué digo que esto me encanta? Me encanta porque a lo primero esta mujer estaba lejos del Señor. No estaba allí. El Señor estaba con sus discípulos, con Jairo, la multitud, y la mujer como que estaba al costadito, ¿no es cierto? La mujer como que estaba allí, aparte. Y acá quiero hacer hincapié en esto. Fíjese que en el verso 26 de este capítulo 5 de este evangelio maravilloso de San Marcos que hemos leído, dice que esta mujer, la Biblia dice así, porque decía, si tocare solamente su manto seré salva. Y ahí quiero centrar mi mensaje de hoy. Hemos visto el final de este mensaje, de esta historia, cómo esta mujer recibió no solamente lo que ella vino a buscar, como dice la palabra del Señor, que Él hace mucho más de lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros anhelamos. Ella vino a buscar su sanidad, se llevó sanidad, se llevó salvación, se llevó el mensaje directo del Señor. Tú eres mi hija, yo soy tu padre. Esa conexión con el Señor se llevó más de lo que ella vino a buscar. Pero fíjese que ella... Me encanta esto, porque yo a esto le llamaría, ella se alimentó su fe, ella alimentó su fe allí de la manera correcta, porque ella decía, si tocare solamente su manto seré salva. E imagínense este escenario, esta escena, esta mujer con su azote, con su aflicción, con su dolor, 12 años dice la Biblia, que hemos leído que ella estaba enferma de su azote y que había gastado todo lo que tenía y que le iba de mal en peor. Pero dentro de ella, cuando ella oyó del Señor, cuando ella se dio cuenta que en el Señor estaba su bendición, que el único que podía hacerle bien a su vida era el Señor, que el único que podía sanarle de su azote era el Señor, entonces ella empezó a alimentar su fe. En medio de su adversidad, hablamos de esto en los capítulos anteriores, en medio de las adversidades, la fe puede crecer.
Depende depende de donde nos pongamos nosotros, depende de lo que hagamos con la fe. Me encanta porque dice que ella se decía, ella se autoalimentaba su fe. Y como decíamos hace un rato, pudiendo nosotros mirar estos testimonios y aprender de ellos. Y entonces hacernos una pregunta: ¿qué es lo que nos decimos a nosotros mismos cuando pasamos dificultades? ¿Qué es lo que nos hablamos a nosotros mismos cuando estamos en una situación delicada, en una situación que nos aprieta quizás? ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? A veces no hace falta que nuestro entorno sea contrario. A veces no hace falta ni que el diablo haga nada, porque a veces somos nosotros mismos quienes nos quitamos nuestra fe, quienes nos ultrajamos nuestra fe. Por eso siempre decimos que hay que pelear por la fe, hay que batallar, hay que contender. Ahí es donde entra en juego la contienda. Siempre lo aclaramos, no contender con mis hermanos, con las personas, contender en mi verdad, en mi pensamiento, en mi fe, en saber que tengo un Dios todopoderoso. Ahí es donde tenemos que contender, ahí es donde tenemos que ser contenciosos. No dentro de la iglesia, no con la familia. La Biblia lo enseña bien claro, contender por nuestra fe, saber que si tengo un Dios todopoderoso, entonces yo tengo que decirme a mí mismo: no, mi Dios me va a ayudar, mi Dios me va a salvar. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, en donde están allí los héroes de la fe, habla de David también, de este jovencito que el Señor lo usó grandemente. Y hay un salmo maravilloso que lo conocemos todos de memoria, el Salmo 23, donde David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Se imaginan a David que también él habló en otros salmos? También él derramó su corazón, sus lágrimas en tiempos de dificultades. Pero se imagina a David en un tiempo de dificultad, él retroalimentándose su propia fe, hablándose fe a él. Quizás estaba pasándola muy mal, pero él dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de dedicados pastos me pastoreará. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Las palabras que él se decía, se hablaba a sí mismo. Quizás nosotros tengamos la oportunidad de mirarnos al espejo y decirnos: el Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir, esto que estás pasando va a ser para la gloria del Señor. Pero alimentar nuestra fe, alimentar nuestro espíritu, alimentarnos con la palabra del Señor, alimentar nuestra fe como hizo esta mujer. Un principio espiritual tremendo. ¿Qué nos hablamos? ¿Qué nos decimos? ¿Qué le hablamos qué le hablamos a nuestra propia persona? Ya no estamos hablando de qué le decimos a los de afuera, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros esposos, esposas, compañeros de trabajo. Ya no hablamos de lo que les decimos a la afuera. Hoy hablamos de lo que es lo que nos decimos a nosotros mismos. Hermanos, hermanas, familiares, amigos que siguen nuestras transmisiones a través de Identidad Pentecostal. Podemos desarrollar la fe en nuestra vida. Podemos desarrollar la fe en el Señor. Quizás también hablándonos las promesas del Señor para nosotros. O como esta mujer, quizás estamos pasando las 1001, ¿no es cierto? O como se dice comúnmente, estamos pasando las de Caín. Pero, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Con qué alimentamos nuestro espíritu? ¿Con qué alimentamos nuestro corazón? ¿Qué le hablamos a nuestro corazón? ¿Qué le decimos a nuestro corazón? ¿Qué le decimos a nuestra persona? Que ya no hay solución a nuestros inconvenientes. Que el Señor se ha olvidado de nosotros, quizás. Nos decimos, ¿qué es lo que está pasando dentro nuestro? Y nosotros hablándonos a nosotros mismos, bueno, pero si al fin y al cabo es lo mismo. ¿Qué es lo que le hablamos a nuestro espíritu, a nuestro corazón? Pongamos por obra, miremos este ejemplo de esta mujer
que dijo: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. El salmista en el Salmo 23, él dijo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El salmista, él estaba recontra confiado en el Señor. Él dijo: por más que estén mis angustiadores alrededor mío, por más que la esté pasando mal, por más que haya inconveniente alrededor mío, tu presencia sigue estando allí, Señor. Él lo sabía, él lo creía. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Llenas mi copa, Señor. Mi copa está rebosando de la presencia del Señor, por más que la esté pasando mal. Siempre me acuerdo de este dicho que decimos: la palabra del Señor dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y amén, nada me faltará, ¿no es cierto? Y bueno, y también a veces hablamos y decimos: sí, la palabra de Dios dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. No faltarán las luchas, no faltarán las dificultades, no faltarán los problemas. Me acuerdo que en una oportunidad yo escuchaba que me decían eso, ¿no? Y yo sentía algo dentro mío, sentía allí una incomodidad del Espíritu Santo, y a lo cual yo agregué: sí, tiene razón, hermano, no van a faltar los inconvenientes, no van a faltar los problemas, no van a faltar las aflicciones, pero tampoco va a faltar el poder de Dios, tampoco va a faltar la gloria del Señor, tampoco va a faltar la provisión del Señor. Entonces podemos estar seguros, podemos estar confiados. Gloria a Dios por su palabra, mis amados hermanos, y que nos enseña qué es lo que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, qué es lo que nos decimos a nosotros mismos, porque lo que nos hablemos a nosotros mismos nos va a llevar a algún lado. Que seamos como esta mujer, que lo que ella se habló la llevó a los pies de la presencia del Señor, la llevó al lugar donde encontró la solución a sus problemas, a sus inconvenientes. Que seamos como esta mujer, que lo que ella se habló, que lo que ella se animó, la llevó a encontrarse con la gloria del Señor, la llevó a recibir las bendiciones del Señor. Hagamos como hizo esta mujer. El Señor Jesucristo dijo: tu fe te ha salvado. La obra de fe que nosotros podemos hacer puede traer bendición, salvación a nuestra vida, porque hemos confiado en el que todo lo puede, en el que para el que nada es posible, para el que cree. Hemos confiado en el Rey de Reyes, en el Señor de los Señores, en el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra confianza. Así como esta mujer, si me acercare a la presencia del Señor, si voy a la presencia del Señor, lo que ella se decía, qué importante que es lo que nos hablamos a nosotros mismos, qué importante que es lo que nos decimos a nosotros mismos, porque a algún lado nos va a llevar. Puede llevarnos a cualquier otro lado, o puede llevarnos a la presencia del Señor. Recuerdo que en la palabra del Señor hay una historia donde el Señor saca a su pueblo al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, y haciendo todos sus milagros, sus señales, y debemos prestar mucha atención a eso, porque todo lo que el Señor hizo, todos los milagros, las plagas, todo lo que pasó allí en Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, los hijos de Israel, el Señor siguió obrando. Abrió el mar rojo, después vino la columna de fuego por la noche, la nube en la mañana, las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. El Señor comenzó a derramar su presencia, a darle su palabra al pueblo de Israel. Y digo que debemos prestar atención a eso, porque con todo lo que el Señor hizo, dice que hubo una parte de esta gente que cuando el Señor les dijo, le dio una orden que entraran a la tierra que Él les daba por heredad. El Señor no les dijo, vamos a ver si... No, el Señor les dijo, esa tierra le pertenece, esa tierra es para ustedes. Vayan, entren allí y vamos a armar el plan de batalla de cómo vamos a conquistar la tierra. Le dijo a Moisés, envía allí a gente que te revise cómo vamos a entrar a poseerla. Es de ustedes, le dijo el Señor. Y dice que fueron 12 espías del pueblo de Israel, y cuando volvieron,
Cuando volvieron, dice que de los 12, solamente 2 trajeron un reporte de fe. Y el resto, los otros 10 restantes, trajeron un reporte de incredulidad. Dice que ellos dijeron, no, dice, ahí a la tierra que nos mandó el Señor están los hijos de Anak, una raza fuerte, grande, y nosotros nos parecimos como moscas a la par de ellos. Fíjese lo que ellos se hablaron a ellos mismos. Lo que ellos se dijeron a ellos mismos. Somos como moscas para ellos, somos nada a la par de ellos. Sin embargo, los otros 2, que eran Josué y Caleb, ellos dijeron, no. El Señor dijo que esa tierra es para nosotros y la vamos a tomar porque el Señor se agrada de nosotros. Él nos va a dar esa tierra. Y allí dice que la presencia del Señor entonces se manifestó en ese lugar, y el Señor se enojó con aquellos que no la habían creído y que se hablaron de una forma negativa, y que el Señor le dijo, estos 10 que no me creyeron y que encima hablan esas palabras, no van a entrar a tomar la posición de la tierra. Pero estos 2 con su descendiente que creyeron y que hablaron de que iban a poder porque yo estoy con ellos, van a entrar ellos y sus descendientes a la tierra que yo le prometí. Fíjese a dónde nos llevan las palabras que nosotros nos decimos, lo que nosotros nos hablamos, lo que le damos de comer a nuestro espíritu. Nos pueden llevar a la presencia del Señor y a tomar las bendiciones del Señor para nuestra vida, como esta mujer. O pueden, lo que nosotros nos decimos, si no viene de la fe, si no viene de la presencia del Señor, puede desviarnos, puede llevarnos a la incredulidad. Pero en este tiempo de gracia, en este tiempo de la palabra de Dios, en este tiempo de fe que estamos viviendo, con estos principios de fe, somos personas creyentes, mis hermanos. Somos personas de fe. ¿Por qué? Porque no basamos nuestra fe en nuestras habilidades, en nuestra sabiduría, sino que basamos nuestra fe, sino que fundamentamos nuestra fe en el poder de Dios, en el poder del Señor, Dios Todopoderoso que está con nosotros. Venimos a la casa del Señor, por eso no cesamos de invitarle a todos nuestros amigos, conocidos, familiares que siguen nuestras transmisiones. Usted, amiga, vecina, quizás no me conozca a mí, es amiga, vecina, familiar de algún hermano y está escuchando la palabra del Señor. Venga a corroborar por usted misma que la presencia del Señor está en este lugar y que el Señor tiene bendiciones para usted, que cuando nos acercamos al Señor como se acercó esta mujer, traigamos una actitud positiva, traigamos en nuestro pensamiento, vamos a la casa del Señor, que así vamos a recibir la presencia del Señor, así vamos a alabar su nombre, así le vamos a glorificar, así el Señor se agradará de nuestra vida y nos dará su palabra y nos dará de su amor, nos dará de su presencia, derramará salvación hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia. Pero vengamos con la actitud correcta, vengamos con el espíritu correcto. Esta mujer se decía, si me acercare a la presencia del Señor, si tan solamente me acercare a Él y tocare su manto, seré salva. Y así fue, mis hermanos. ¿Qué nos hablamos a nosotros? ¿Qué nos decimos nosotros mismos? ¿Qué alimentamos nuestro espíritu? ¿Con qué alimentamos nuestro espíritu, nuestro corazón? Alimentémoslo con la fe. Tenemos en qué creer. Me acuerdo que hace un tiempo atrás habían, sin dar nombres para que después no entremos en los memes y en las cargadas, había un club de fútbol, ¿no es cierto?, que venía ganando bastante seguido, y un día perdieron. Pero eran un juego de esos juegos que son ida y vuelta, un partido de visitante y otro de local y así. Y bueno, y en el primer partido que jugaron contra un equipo visitante, jugaron de local, perdieron. Y bueno, y después en la conferencia de prensa, como se hace en el ambiente del fútbol, ¿no es cierto?, el técnico de este equipo agarró y dijo unas palabras que yo digo, Señor, si ellos dicen eso, ¿cuánto más nosotros, no? Porque el director técnico
de este equipo, cuando le hacían las preguntas a los reporteros que habían perdido y que ahora tenían que ir a jugar la revancha de visitante, así en la tierra de este otro equipo, ¿no es cierto?, que iba a estar difícil y todo, y este director técnico agarró y les dijo, a los hinchas de nuestro club les decimos que crean, dijo. Este es el mensaje, dijo. Crean, porque tienen con qué creer. Y claro, él hablaba de cómo ellos venían, en el contexto en el que ellos venían todos esos años anteriores, con buenos resultados, acompañándolos con triunfo, con éxito. Y él le dijo eso, el mensaje que le envió a los hinchas de su club: crean porque tienen con qué creer. Y yo me puse a pensar y digo, en el ambiente espiritual, ese tiene que ser nuestro enfoque, creer. Porque tenemos con qué, mi iglesia, tenemos con qué, hermano, tenemos en qué fundamentar nuestra fe, tenemos en qué creer, tenemos en qué apoyarnos. ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a decir como esta mujer, si me acerco, si me humillo ante el Señor, Él va a derramar de su poder, va a derramar de su gloria? ¿Cómo no vamos a creer, no vamos a confiar nosotros que somos los hijos del Rey de Reyes, del Señor de los señores? ¿Cómo no vamos a creer nosotros? Tenemos con qué creer. Amén, hermanos, amén. Usted tiene con qué creer, amigo, familiar, usted tiene con qué creer. Acérquese a la presencia del Señor y usted mismo va a comprobar que lo que le estamos hablando es una completa verdad, que la presencia del Señor va a derramarse sobre su vida y ahí usted va a decir, era verdad. Tenemos con qué creer, tenemos con qué confiar. Nuestro Dios existe, nuestro Dios es verdadero y Él habita en medio de su pueblo. Que el Señor los bendiga a todos, rica, maravillosa y gloriosamente. Alimente su fe, mi hermano. Háblese a usted mismo y recuérdese de quién es hijo usted, quién es su padre, la clase de padre que tiene, la clase de Dios que tiene y vamos para adelante, como siempre dice nuestro pastor Jorge, a quien siempre le enviamos nuestros saludos. Vamos para adelante, Jesús está con nosotros, iglesia, amigo, familiar. Ya me estoy despidiendo hasta la próxima edición de Un Tiempo con la Palabra de Dios, de un tiempo maravilloso con la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga rica y maravillosamente y podamos nosotros también desarrollar nuestra fe, entrar en un tiempo con la palabra de Dios, en estos principios de fe, que sea de grande bendición para nuestras vidas. Hasta la próxima edición, que el Señor los bendiga rica y maravillosamente. Miren, lo único, hermano, un poquitito de flequillo ahí.
Estaba medio caído. Ahí estamos.